El tema que vamos a analizar el día de hoy es justamente la economía en el tiempo de crisis. Vamos a hacerlo un poco de diálogo para poder ir viendo y resolviendo las consultas que ustedes puedan tener. La idea justamente del Facebook es poder aclarar las dudas y darles ciertos tips o ciertos consejos que los puedan ayudar a ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones en este tiempo de crisis. El tema que vamos a analizar el día de hoy es justamente cómo vamos a manejar la economía en este tipo de crisis. No hablamos tanto de finanzas porque vamos un poco más allá, debido a que en la situación actual todas las leyes, tanto nacionales como internacionales, nos van a afectar de manera significativa. Es por eso que parte de poder analizar y de poder tener justamente un esquema es poder analizar todo el entorno internacional, luego pasar a un entorno nacional, ver justamente cómo está manejándose la industria, el sector donde nosotros nos encontramos laborando, ya que no van a ser las mismas situaciones ni las mismas condiciones para todos. Y ya analizarlo a nivel personal. Entonces, a nivel personal, que nosotros podamos ver justamente cuáles son las acciones que podemos tomar. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros podamos analizar el entorno? Es debido a que constante pasan los casos conforme evoluciona este virus, conforme la crisis se va profundizando, cada vez es más probable o es mucho más las condiciones de las leyes que van cambiando. Ustedes han de haber visto, hace 2 semanas teníamos un ministro de Trabajo que fue reemplazado y el nuevo ministro justamente está impulsando una nueva reforma que la están discutiendo hace pocas horas en la Asamblea. Entonces, estas reformas económicas son las que efectivamente nos van a afectar y van a hacer que nosotros cambiemos las decisiones o podamos adaptar nuestra forma de cómo vamos a evolucionar o cómo vamos a manejar la crisis en estos momentos. Entonces, para poder ir profundizando un poco, el tema principal sería que nosotros analicemos los pasos. Y el primer paso que debemos tener claro, o el primer paso que debemos hacer para poder analizar, es hacer una radiografía o hacer un triaje financiero. La radiografía lo que debería incluir es justamente nuestra situación actual, cómo nos encontramos hoy, cómo hoy está nuestra situación, tanto de finanzas, tanto familiar, tanto del tema de cómo podemos efectivamente nosotros. Entonces, el punto principal sería que nosotros podamos evidenciar o hacer esta radiografía justamente del tema de cómo nos encontramos hoy, cómo hoy están nuestras finanzas, en qué sector nos encontramos trabajando. Voy a acercarme un poco más al micrófono porque me indican que tenemos un problema de audio. Perfecto. No sé si ahí pueden escucharme mucho mejor. Perfecto. Ahí creo que está mucho mejor el tema del audio. De igual manera voy a tratar de mejorarle un poco. Listo. Entonces el primer punto o el primer paso que debemos hacer es hacer una radiografía, un análisis de nuestra situación y ver efectivamente cómo nos encontramos hoy. Va a depender mucho ya que si nos encontramos trabajando en el sector probablemente de alimentos, en el sector del comercio, en el sector de la logística, probablemente nuestros ingresos a manera personal no se van a ver muy afectados. Caso contrario, si nosotros nos encontramos en una situación donde nuestro trabajo se encuentra suspendido. Como les comentaba, es importante que nosotros analicemos efectivamente cómo está nuestra situación o hacer esta radiografía o este triaje financiero de nuestras finanzas, porque es el punto de partida. Aquí efectivamente yo puedo saber o yo puedo determinar qué es lo que va a pasar. Supongamos, yo estoy actualmente trabajando, estoy recibiendo mis ingresos, o puede ser que me hayan puesto en teletrabajo. Si estoy en teletrabajo, probablemente esté al 75% de mis ingresos si es que me pusieron en teletrabajo y me hicieron una reducción de la jornada. Pero, ¿qué va a pasar si efectivamente estoy en una situación de suspensión total? Y como les indicaba al inicio, es muy importante analizar todo el macro, porque el macro lo que nos va a permitir es que efectivamente nosotros sepamos qué es lo que va a pasar. ¿Qué sucede si la asamblea efectivamente aprueba esta norma y dice que van a suspender los trabajos 60 días y los empleados no van a recibir ingresos durante ese tiempo? Entonces, evidentemente esto va a cambiar nuestra situación y esto lo que nos va a hacer es que nosotros tengamos que adaptarnos. Es por eso que el primer paso sería que nosotros hagamos esta radiografía y podamos determinar dónde estamos. Evidentemente, si estamos en una situación de suspensión, todavía estamos a la espera de que se apruebe esta ley o no se apruebe o se determine. Porque si efectivamente la ley se aprueba y nosotros nos quedamos sin ingresos, es cuando tenemos que adaptar. Y es por esto que vamos al segundo paso.
El segundo paso que deberíamos adoptar es justamente hacer un presupuesto. El presupuesto no es más allá y no es complejo, sino únicamente es ver los ingresos que tenemos versus todos los gastos. La parte más importante aquí, o lo que les puedo recomendar, es que efectivamente incluyamos todos los gastos, porque usualmente en los hogares, en las familias, existen ciertos gastos que son desconocidos, por decirlo así, pero son gastos que son cotidianos, son gastos que día a día nos van afectando y que usualmente estos gastos lo que hacen es disminuirnos nuestra capacidad. Recuerden que esto es independientemente del tema de que nosotros ganemos mucho o ganemos poco, porque al final lo que va a interesarnos o lo que realmente agrega valor es ver cuánto nos queda líquido, luego de coger, recibir el ingreso, pagar todos los gastos y ver el ahorro que podemos tener. El siguiente punto que debemos analizar, o el tercer punto, sería el tema de ver efectivamente cómo están nuestras deudas. Como les comenté, existen muchos gastos que nosotros tenemos y probablemente dentro de estas deudas nosotros debemos ver a qué están enfocadas o hacia dónde las estamos direccionando. Si nosotros tenemos claramente definidas las deudas y sabemos hacia dónde se orientaron nuestras deudas, supongamos, me compré un carro el año anterior que todavía lo estoy pagando, o estoy pagando la deuda hipotecaria de mi casa. Si es que tengo una hipoteca con el banco, probablemente ya me la aplazaron. Si tengo una hipoteca con el IES, están en este dilema si se aplaza, si no se aplaza. Entonces aquí es cuando nuevamente entra el tema del macroentorno. Entonces, independientemente de saber de economía, es importante que al momento de analizar ya la economía propia del hogar, nosotros podamos determinar cómo estas leyes nos afectan a nosotros y cómo estas leyes al final van a hacer que suba o que baje nuestro presupuesto. Otro punto sumamente importante, una vez que yo defino el tema de los ingresos, el tema del gasto y tengo el rango de ahorro que yo puedo tener, es cuando efectivamente yo decido qué es lo que voy a hacer. Es decir, yo tengo dos opciones, o lo ahorro o lo invierto. Ustedes pueden pensar o me podrían decir, hablar hoy de inversión sería algo absurdo. Sin embargo, recuerden que los tiempos de crisis es justamente donde se forjan las mayores fortunas de ciertas personas que no estaban dentro de la categoría A o de la categoría B, dentro del pirámide de la riqueza. Porque efectivamente es cuando surgen las inversiones. Entonces yo sé que hoy hablar de una situación de ahorro o de una situación de inversión probablemente les suena un poco ilógico, pero la realidad es que es cuando nosotros vamos a encontrar mayores oportunidades de inversión y cuando efectivamente nosotros vamos a poder saber hacia dónde vamos a destinar ese ahorro que nos queda luego de hacer los ingresos y los gastos. Y por último, es un tema de legado y de cultura. ¿A qué me refiero con esto? Es el tema de la inteligencia financiera. Es poco habitual que en las escuelas o que en los colegios tengamos una materia que nos hable de educación financiera, que nos hable de cómo invertir o de cómo ahorrar. Entonces, es sumamente importante que hoy podamos aprovechar el tiempo. Existen un millón de videos en YouTube, existen muchos libros. Entonces, estos libros lo que van a permitir, más allá del tema de coger, tener ingresos, tener gastos, tener mi ahorro, me va a permitir yo crear una inteligencia financiera. Y efectivamente, esta inteligencia financiera lo que me va a permitir es tomar las mejores decisiones en estos momentos. En estos momentos es importante tener claro que la crisis no se va a acabar cuando se elimine el aislamiento. Probablemente la crisis tenga una duración, están calculando, el FMI calculó que sería hasta el 2021, el Banco Mundial hasta el 2022 para poder comenzar a recuperar la economía. Entonces, por más que se levante el confinamiento, la crisis todavía va a durar por mucho más tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos desarrollar esa inteligencia financiera para saber efectivamente cómo nosotros vamos a adaptarnos a la nueva realidad. Entendamos que el mundo el día de hoy cambió. No es lo mismo que teníamos nosotros en enero a lo que tenemos hoy, debido a que la realidad tanto del consumidor como de las empresas, como de los clientes, como de los gobiernos cambió. Entonces el enfoque y los presupuestos que teníamos el año anterior hay que cambiarlos y a nivel familiar no se sale de esta realidad, debido a que las familias van a tener que adaptarse. Y efectivamente, como les comentaba al inicio, va a depender mucho en el sector o en la rama de trabajo donde ustedes se encuentren. Probablemente ustedes hoy estén cobrando un sueldo, probablemente el sueldo fue reducido, pero si es que se da el tema de la ley, obviamente las condiciones van a cambiar, porque ahí es importante analizar qué va a pasar cuando
después el siguiente mes no recibe ingresos. Si bien se aplausan ciertas deudas, hay otras que lo único que voy a hacer es generar una bola de nieve. Quiere decir que si yo hoy no pago el arriendo, no significa que después no me lo vayan a cobrar. Si hoy yo no pago la luz, no significa que después no la vaya a tener que pagar. De igual manera, si yo no pago el tema del préstamo hoy, me lo alargan, eso implica que de igual forma en algún momento yo voy a tener que desembolsar estos valores. Entonces aquí hay ciertas reglas de oro, por llamarlo así, o ciertas sugerencias que los pueden ayudar un poco. Como les comentaba, la primera es el tema de poder tener la radiografía y poder tener el tema de un triaje, es decir, cómo me encuentro hoy, cómo se encuentra mi familia. Estoy trabajando yo, trabaja mi esposa, cómo está la escuela de mis hijos, cómo está el pago de las colegiaturas, cómo está el tema, le debo el transporte. Entonces, la parte más importante o la parte fundamental es que nosotros efectivamente podamos tener esta radiografía o esta situación o este baño de realidad, si queremos llamarlo así, que lo que nos va a permitir es que nosotros sepamos qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que podemos tener el día de mañana, ya que efectivamente voy a tener muchos cambios. Como les comenté, la ley va a cambiar. Al momento que cambie la ley, probablemente mi situación se modifica. Entonces aquí viene la realidad. Tengo ahorros acumulados, los puedo utilizar. A pesar de esta crisis, voy a poder tener algo de dinero para poder invertir. Entonces aquí viene cuando se desarrolla esta inteligencia financiera. Otro tema es que nosotros podamos optimizar las deudas. Evidentemente va a haber una contracción del mercado a nivel global. Entonces la mayoría de bancos van a entrar en una etapa de negociación. Esta etapa de negociación lo que va a hacer es que yo pueda renegociar el plazo por hoy. Sé que Asobanca está hablando para hablar del tema de tasas, lo que evidentemente va a ayudar mucho para que la gente, si tenía un préstamo al 10%, probablemente lo pueda pasar al 8%. Pero evidentemente, como les comenté, esto está en discusión. Esto están haciendo varios esquemas para ver cómo efectivamente se puede ayudar a la población en general. Entonces, el punto principal es paso del análisis de situación actual, la geografía, ¿verdad? Paso al tema de tratar de optimizar. La ventaja es que todos los bancos no van a quedarse con una cartera morosa, entonces van a pasar o van a acceder a estas negociaciones. Hoy solamente es el tema de plazo, pero probablemente de aquí a 1 o 2 meses ya se pueda renegociar el tema de las tasas. Entonces aquí hay un punto que nos va a ayudar bastante. El otro tema es que nosotros, independientemente de la situación, podamos planificar un ahorro. Obviamente, si nos quedamos sin ingresos, esta idea va a estar descartada. Pero si todavía recibimos ingresos y a pesar de recibir ingresos con una modificación de jornada al 25% menos, esto nos va a permitir a que nosotros podamos poder planificar ese ahorro. Como les comenté, en los tiempos de crisis es cuando surgen las mayores oportunidades. Entonces, lo que me permite esto es que efectivamente yo vaya a tener una buena opción de inversión. Muchas empresas pequeñas van a tener dificultades para tener, entonces ahí puedo yo invertir en una empresa pequeña. Muchas acciones van a caer en sus valores, puedo invertir. Los certificados de depósito probablemente no se encuentren o no se modifiquen mucho. Entonces va a depender mucho del sector. Tengo una consulta, el sector textil efectivamente está parada. Y hoy pensar en comprar ropa de moda es súper complejo. Probablemente no se llegue a dar. Sin embargo, lo que están haciendo muchas fábricas del Ecuador es trasladando su industria al tema de hacer trajes, al tema de hacer las mascarillas. Entonces están evolucionando hasta ese sector. El punto es que hay otro sector de fast fashion o de solamente comprar y vender ropa que se va a ver netamente afectado. Y es por eso que aquí regresamos al punto número 1. Porque la parte más importante es que yo pueda establecer esa realidad. Y con esa realidad yo pueda planificar mi futuro o hacer lo que en finanzas se denomina un forecast financiero. Otra parte muy importante ligada a esto es la regla 80-20. Y es que efectivamente nosotros hoy nos encontramos en confinamiento, encerrados en nuestros hogares. Entonces es la oportunidad perfecta debido a que se acabaron las prisas. ¿A qué me refiero con esto? Ya no tenemos prisas por ir al trabajo, prisas por tener la reunión, prisas por las entrevistas. Entonces es el mejor momento para que nosotros podamos desarrollar esta inteligencia financiera. Entonces, muchas veces he conversado con personas que dicen, no tengo tiempo de hacer el presupuesto o se me complica llevar el presupuesto.
Entonces, al momento que yo elimino la prisa, es mi momento ideal, ya que yo hoy puedo coger y establecer un presupuesto. Y este presupuesto personal o este presupuesto de hogar, si quiero llamarlo de esta manera, lo que debe buscar es que efectivamente yo únicamente gaste el 80 o máximo el 90% de mis ingresos. ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? La cultura de ahorro. Y luego que tenga esta cultura de ahorro, puedo pasar a la cultura de inversión. ¿Por qué les digo que es el momento ideal? Porque usualmente la vida diaria ustedes conocen. Es muy cotidiano, es efectivamente cuando nosotros tenemos que ir a dejar a los hijos a la escuela, que ir a las clases, que ir al trabajo, que ir a una entrevista, que probablemente tenemos que ir al banco. Entonces es el momento ideal cuando nosotros efectivamente podemos tener este ahorro. Entonces es cuando efectivamente se va a ver reflejado que este presupuesto que hagamos o esta proyección de los gastos que hagamos pueda evolucionar y pueda convertirse en un tema de costumbre de que nosotros siempre ahorremos el 10% o el 20%. Ahora sé que ustedes probablemente me van a decir que en la situación actual es sumamente difícil realizarlo. Y estoy completamente de acuerdo. Y va a depender, de hecho, va a depender mucho en el sector que se encuentren. Como les comentaba, probablemente lleguemos al tema de estar en una suspensión sin paga, que efectivamente nosotros estábamos acostumbrados a ganar 1,000, a gastar 800 en un escenario súper bueno, y probablemente si nos quedamos sin esos 1,000, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces es aquí cuando se evidencian las oportunidades. Si bien es una situación que usualmente nos va a derrumbar financieramente hablando, nos va a poner en una situación crítica, es el momento cuando se tiene que desarrollar y cuando se elaboran nuevos modelos de negocio. Un caso, como les comenté, las empresas textiles están efectivamente trasladando su enfoque a hacer nuevos tipos de productos. Y lo que sí es sumamente claro es que los hábitos del consumidor van a cambiar. Entonces, como el hábito del consumidor evoluciona o va a ir cambiando, es también cuando se presenta la oportunidad para que nosotros podamos generar nuevos ingresos. Si bien estamos en un esquema de teletrabajo, probablemente no ocupamos las 8 horas laborales. Y como les comenté, salgo del esquema de prisa, salgo del esquema que dentro del trabajo tengo una reunión, tengo que presentar este proyecto, tengo que ayudarle a mi hijo con el deber. Entonces, es el momento ideal para que nosotros podamos desarrollar esta creatividad y podamos buscar nuevas formas de reinventarnos, no solo a nivel de recibir ingresos y de hacer el gasto, sino de poder generar. Y al momento de generar me refiero a generar nuevas fuentes de ingresos, ya que esta es una visión clave o una visión que hoy por hoy es lo que más nos va a ayudar para poder sobrellevar la crisis. Y como punto final es lo que les comentaba, es el momento ideal para que nosotros podamos desarrollar el tema de la educación financiera o la inteligencia financiera. En Internet existen diversos cursos, diversos temas, hay muchísimos libros digitales. Entonces es un tema que usualmente yo probablemente no tengo el tiempo para acceder o no tengo el tiempo para poderlo llevar a cabo. Y es como les comentaba, tengo la oportunidad hoy de hacerlo. Entonces es el momento de tener la mayor resiliencia posible para que nosotros podamos adaptarnos y podamos evolucionar. Evolucionar en el sentido de que no va a ser lo mismo y cada vez o cada día yo voy a tener nuevas situaciones o nuevos desafíos. Pero estos desafíos, si yo los veo y los adecuo de la manera ideal, los puedo convertir en oportunidades. Y estas oportunidades lo que me van a permitir efectivamente es que yo pueda desarrollar y pueda salir adelante de esta crisis. Entonces, no sé si pasamos a algún tema o a preguntas que ustedes puedan tener con relación a lo que hemos analizado y hemos estado conversando el día de hoy. Yo sé que al final el tema de la realidad es súper cambiante y no es lo mismo hablar de una persona que efectivamente está recibiendo su salario por 8 horas o por 6 horas versus una persona que probablemente deje de recibir ingresos. Entonces, aquí el punto principal es que ustedes efectivamente puedan saber la situación actual en la que se encuentran. Si bien tenemos cierto que esta situación va a mejorar o va a empeorar dependiendo en cómo nos encontremos, es muy importante que nosotros podamos anticiparnos. Y la mejor forma de anticiparnos a estos temas es que justamente nosotros podamos saber cómo nos encontramos hoy, cómo estamos hoy para poder proyectarnos, hacer el presupuesto y ver cómo vamos a estar en un futuro. Me realizan una pregunta con relación al fondo de emergencia que deberíamos formar. Ejemplo, ¿cuántos meses de remuneración?
Aquí hay un punto muy importante, ya que todo va a depender como yo estuve anteriormente. Si efectivamente yo ya tengo un fondo de ahorro, yo debería de aquí proyectarme por lo menos a 90 días. En la asamblea se está discutiendo, como les comenté hace pocas horas, el tema de coger y efectivamente poder nosotros tener la evolución o tener el tema de suspensión durante 60 o 90 días sin salarios. Entonces, ese sería el fondo mínimo que deberíamos tener para poder nosotros efectivamente acotar o tener una disminución del potencial riesgo que vayamos a tener a futuro. Me preguntan, sector de la salud, médicos y odontólogos con sus prácticas privadas, cómo manejar costos, pagos de asistentes, enfermeras. Aquí hay un punto, porque el sector de la salud lo que está haciendo es mucho trabajando en telemedicina. Como les comentaba, hay una oportunidad grande de poder evolucionar. Hay obviamente ciertos de servicios de salud que no se van a poder eliminar, pero existe esta oportunidad de utilizar la tecnología para nosotros poder seguir generando ingresos. El sector de la salud es un sector primordial que nunca se va a detener. Si bien hoy está en un tema de crisis, incluso si ustedes quieren sacar una cita médica, probablemente no los atiendan en el IES hoy porque el enfoque está a esta emergencia. Conforme vaya saliendo, es algo que se va a recuperar rápidamente, sobre todo en el sector de la salud. Hay un punto que me preguntan, ¿qué hacer si no tienes ingresos y debes pagar el arriendo? Aquí el punto es que los arriendos hoy por hoy ya están con el tema de la ley que no los pueden desalojar. Obviamente aquí la negociación es netamente privada. Y uno de los puntos más importantes es que de esta crisis vamos a salir todos juntos. No es tanto un discurso político, sino es una realidad. Porque efectivamente, si yo no le pago a mi arrendador, probablemente mi arrendador no va a seguir pagando sus deudas. Entonces, aquí es un punto clave porque es cuando se genera la sinergia. Debemos entender que en la situación que estamos hoy, por hoy, es imposible que nosotros podamos salir de manera aislada, ya sea a manera de empresas, ya sea a manera de industrias o sea a manera de personas, ya que cada vez esta situación se va a ir profundizando mucho más. Como les comenté, no podemos esperar que sea 60, 90 días. Probablemente la situación dure un año adicional o dure mucho tiempo. Entonces, todo va a depender de cómo yo me encuentro en la situación. Me preguntan cuáles son los sectores menos impactados por esta situación. Hasta el día de hoy, los menos impactados, evidentemente, es todo el sector alimenticio. Pero aquí sí hay un problema, porque nosotros hablamos de los grandes supermercados. Sin embargo, los pequeños agricultores, por este tema de la liquidez y esta contracción que estamos teniendo, sí va efectivamente a ser un problema. Sin embargo, es el menos afectado. Aquí hay un estudio que realizó JP Morgan. Ustedes lo pueden ver en LinkedIn. Y este estudio también hizo un tema de Cash Buffer Days. Cash Buffer Days no es más que los días que puede soportar una empresa sin ingresos. Este lo adaptaron a través de la UDLA a la realidad ya del Ecuador. Ustedes lo pueden evidenciar y efectivamente esto les va a dar cuál es los sectores más afectados y los menos afectados. Recordemos un principio básico que es que las empresas o los hogares no quiebran por falta de rentabilidad, sino por problemas de liquidez. Entonces, en este punto es efectivamente cuando yo tengo que salvaguardar la liquidez, que es lo más importante en estos momentos para poder sobrellevar la crisis. Me preguntan sugerencias en inversiones, bienes inmuebles, tecnología, empresas pequeñas, bolsa de valores. Hoy por hoy, en la situación actual, no es bueno invertir en nada porque debemos esperar el rebote. La curva en bolsa de valores es cuando llega al tope del piso y de ahí comienza a evolucionar. Si nosotros hablamos de ciclos económicos, es la curva que usualmente tienen las economías, los hogares y las empresas. Entonces es el momento ideal para que nosotros podamos aprovechar el ciclo económico. El punto sería ver efectivamente cuando yo tengo la recuperación y puedo subir. Ahí es cuando yo debo ver cuál es el sector que más me conviene invertir. Invertir hoy por hoy no es buena idea debido a que hoy se tienen falsos rebotes, se llaman en economía. Entonces voy a tener una curva que aparentemente demuestra que la economía repunta, pero todavía no va a pasar. Y no va a pasar por lo menos en unos 3 meses adicionales hasta que se pueda estabilizar la situación. Me preguntan, al momento no tenemos ingresos. Los ahorros que teníamos invertidos en maquinarias están con el banco. En este caso, ¿qué hacemos? Aquí es el momento de hacer una depuración. Yo entiendo, como les comentaba al inicio, que va a haber sectores en los que no va a haber ingresos y va a ser muy complejo.
pero probablemente tenemos activos que son improductivos. Activos improductivos me refiero al tema de tener algo que no me está agregando valor o que no me genera un valor. Si efectivamente yo tengo una maquinaria y esta maquinaria yo la utilizo para vender, para generar productos para la producción, es algo que me agrega valor. Pero de igual manera puedo tener algún bien o algún servicio como tal que no me está generando valor. Y esto lo que va a hacer es que efectivamente yo pueda deshacerme de eso. Ahora ustedes me van a decir, pero en la situación actual nadie me va a pagar bien por eso que voy a vender, por ese activo. Pero es un punto principal. Como les comenté, hoy la mejor solución es tener liquidez. Entonces yo debo ver las formas de adaptarme y de lograr esta liquidez. Me indican que hay que enfocar los gastos, evidentemente. No, como lo ponen, no hay una fórmula mágica. De hecho, no es como que yo puedo decir, esta es la fórmula y esto te va a solucionar. Como les decía al inicio, lo primero es que yo debo coger y debo hacer el triaje financiero, por decirlo así, o debo hacer la radiografía. Esta radiografía lo que me va a permitir es que yo pueda saber en qué situación me encuentro. Y lo que tengo que hacer es tomar decisiones en función a mi situación actual, ya que no es la misma. Como les comentaba, hay personas que sí van a recibir ingresos, hay personas que van a recibir 25% menos, hay personas que van a recibir mucho más. Entonces, esto de aquí va a ir evolucionando. Lo primero que yo debo hacer es tener este baño de realidad, por llamarlo así. Lo que va a lograr esto es que yo sepa cómo debo actuar hoy, qué es lo que tengo hoy y cómo me puedo proyectar a futuro. Me preguntan en qué sectores puedo llegar a comprar acciones. Puedo comprar acciones en todos los sectores que son telecomunicaciones. Ejemplo, todo lo que es Zoom, lo que es Microsoft, todo lo que es Webex, Cisco Webex, todo esto de que fomente el teletrabajo está subiendo un montón. Lo que es Netflix, lo que es HBO Go, todas estas partes de tecnología que hoy están solucionando las necesidades que tienen los hogares es lo que más va a subir de precio. A nivel de Ecuador hay varias empresas que se están desarrollando. Ustedes conocen las entregas comunes, lo que es Rapid, lo que es Glover, lo que es Uber Eats, pero cada vez están desarrollándose nuevas aplicaciones, nuevos sistemas web, que lo que me permiten es poder acceder a la tienda de la esquina, a la tienda del barrio. Como les comenté, la realidad es que hoy por hoy no podemos salir solos. Y a lo que me refiero con esto, más de un discurso, es del tema de que yo tengo que buscar alianzas estratégicas. Ustedes probablemente me dicen, pero las alianzas están a nivel de empresas. No es así porque yo puedo aliarme o puedo buscar la forma de ayudar a la tienda o puedo buscar la forma, si yo soy una empresa pequeña, de ayudar a mi proveedor o de ayudar a mis clientes. Efectivamente, supongamos que hoy yo no puedo vender mis productos, pero si no puedo vender mis productos, por lo menos puedo ofrecer algún tema de ayuda psicológica, algún tema de ejercicios de teletrabajo, algún tema, algo tan simple como conversar como con mi cliente y hacerle sentir que estoy ahí, es decir, darle un apoyo. Ustedes lo están viviendo y saben que el tema del confinamiento no es una situación fácil y no todos están viviendo la misma situación. Entonces es el momento más adecuado para que yo pueda generar estas sinergias o pueda reforzar estos lazos tanto con mis clientes como con mis proveedores. Me preguntan si es buena idea invertir en fábricas de guantes, mascarillas y si el Estado debería poner normativas de calidad. Las normativas de calidad están puestas porque, en teoría, hoy por hoy yo para las mascarillas necesito un registro sanitario. Para el tema de los trajes, me supongo, no estoy 100% seguro, pero se van a adaptar. Una situación que es verdad hoy es que la realidad supera a la legalidad. ¿Qué quiero decir en esto? Que si ustedes se ponen a pensar, hace 2 meses hablar de un tema de suspender los salarios sin paga hubiera sido totalmente imposible. Y es lo que sucede en momentos de crisis. En momentos de crisis, lo que prima es la realidad. Y a lo que me refiero con la realidad es que las situaciones van a irse adaptando. Entonces, hablar hace 2 meses, hace un año del tema de suspender salarios hubiera sido totalmente imposible. Hablar hoy de eso, si bien afecta a los hogares, no es algo imposible porque estamos hablando de una masa que va a ir generando este efecto dominó que se da en economía. Entonces, si quiebra una empresa, probablemente quiebre otra y quiebre otra. Y cuando comienzan a quebrar las empresas, no solamente hablamos del quiebre de un patrimonio accionario, sino también hablamos de todos los hogares que están ahí. Es decir, si quiebra la empresa y efectivamente
la familia se queda sin trabajo, probablemente no pueda pagar sus préstamos, no pueda pagar sus deudas, y es cuando el efecto dominó va siendo cadena y puede generar estragos graves ya a nivel económico. Algo que es sumamente importante, que hoy por hoy lo más importante es la salud. Y este punto es justamente el que debemos tener claro, ya que no puede existir una economía sin salud. Entonces es importante que ustedes hoy puedan tener esa seguridad de que a nivel suyo o personal o de sus familias puedan prever la salud para tener una posibilidad o una alternativa de poder tener este desarrollo económico a futuro. Me preguntan qué es mejor, utilizar las tarjetas de crédito o utilizar los ahorros. Todo va a depender. Las tarjetas de crédito, recuerden que es un arma de doble filo. Si yo sé utilizar la tarjeta de crédito adecuadamente, es lo ideal, siempre y cuando sepa cómo cubrirla. El inconveniente en la tarjeta de crédito es que usualmente pago el mínimo. Es decir, compro 1,000 y de los 1,000 el valor que tengo a pagar es de 200. Y todos los meses pago 200. Estas deudas revolventes lo que hacen es que mi sea extremadamente caro. Es decir, yo de los 1,000 probablemente voy a terminar pagando una tasa del 15.20 o 17% en efectiva. Entonces va a depender mucho. Si yo utilizo la tarjeta, pero en su esquema común, es decir, como un esquema de cargo, compro y al siguiente mes pago de contado todo, me conviene utilizar la tarjeta de crédito. Caso contrario, yo debería hacer un híbrido porque tampoco puedo gastarme los ahorros. Como les comenté, una perspectiva clara hoy es que yo no sé cómo va a ser la situación. Hoy estamos con un número de casos, con un número de muertes, con un número de hospitales, pero probablemente esto evolucione. Ustedes han de haber visto las noticias. En China se levantó el confinamiento, sin embargo, cada vez están con el miedo de que se vuelva a dar otra epidemia, otro caso, entonces todavía no está dado. Entonces, uno de los principales errores de esta crisis es que yo no tengo el impacto y la profundidad. Nadie lo sabe porque cada vez se va demostrando más. Entonces, hoy por hoy yo no puedo determinar cuál va a ser la profundidad de esta crisis económica o esta pandemia. Entonces yo debería, si es que puedo, usar un mecanismo híbrido porque no puedo quedarme sin ahorros. El punto o el error que podría cometer es quedarme sin ahorros hoy pensando que en junio ya se va a solventar todo. Recordemos, como les comenté al inicio, que la situación es cambiante y cada vez va a irse profundizando hasta que tope el techo, perdón, el piso. Cuando yo ya haya llegado al piso es cuando efectivamente yo puedo saber qué acciones adecuadamente tomar. Me consultan, si tengo pocos ahorros y no estoy generando ingresos, ¿debo pagar deudas? Hay instituciones que siguen cobrando, por ejemplo, algunas tarjetas de crédito, colegios. Aquí hay un punto principal. En el tema de las tarjetas de crédito ya está la ley. Yo no debería pagar hoy. El tema es que obviamente cada institución ha tomado sus medidas. Algunas lo que han hecho es cogen la deuda total y la difieren. Otras tarjetas cogen la deuda y la pasan ya a los finales. Si son tarjetas de crédito por cooperativas es donde todavía no está la ley, pero a nivel de banca, toda la banca debe refinanciar por lo menos hasta 90 días. El tema de los colegios, en realidad la situación actual debería también entrar en este esquema. Como ustedes saben, aquí hay un tema de negociación, pero la realidad, como les comenté, es que cada vez esto va a evolucionar y esto lo que va a hacer es que yo tenga que llegar a términos de negociación. No les puedo asegurar hoy que efectivamente los colegios o las universidades van a hacer una reducción de los valores o van a dar, probablemente no reduzcan y dan facilidades de pago. Entonces todo va a depender, pero hoy por hoy no se tiene una realidad clara. Lo que sí, tarjetas de crédito todas están con la autorización para refinanciarse a 60 y 90 días. Me preguntan, ¿los gastos es mejor pagarlos con tarjeta de crédito en lugar de efectivo para mantener la liquidez? Y como les comenté, si es que efectivamente yo lo hago de manera adecuada, es decir, pago hoy y mi corte de tarjeta es el 15, es decir, de aquí tendría que pagarlo al siguiente 15, sí sería ideal, siempre y cuando yo tenga un correcto manejo, es decir, siempre y cuando yo al momento que tenga que pagar de aquí al siguiente mes, pague de contado y no pague el pago mínimo. Recordemos que el pago mínimo lo que ocasiona es que esta deuda sea revolviente y cada vez tenga que pagar mayor interés. Si es que efectivamente yo tengo una buena cultura de manejo de crédito, lo mejor es pagar con tarjeta de crédito porque ahí lo que me gano es un valor de dinero en el tiempo. Es decir, en vez de pagar hoy, tengo que pagar a 25 o a 35 días. Aquí también hay un tema, depende de las tarjetas. Por ejemplo, si
American Express, usualmente el lapso de American Express es de 45 días. Entonces, todo va a depender de la tarjeta de crédito que tenga y la cultura o la educación financiera que yo tenga para poder pagar de contado y no solamente el mínimo. ¿Podría pensarse en una prima de crisis? Sí, de hecho se están analizando esos temas, pero hay una realidad. Ecuador no puede compararse con los países vecinos. O sea, con Estados Unidos evidentemente no, pero ni siquiera con Colombia y con Perú. Colombia y Perú tienen reservas, tienen un buen manejo. Entonces, ejemplo, Perú utiliza el 12% del Producto Interno Bruto, que son sus reservas, para afrontar esta crisis. La realidad de Ecuador es que yo hoy no tengo reservas. No tuve un adecuado ahorro, entonces va a ser difícil que estas primas de crisis o estos temas se puedan dar a nivel económico. A nivel personal y a nivel de seguros, segurísimo. O sea, muchas empresas de seguros lo están haciendo. Y lo ideal es tener esto, porque al final, supongamos que nosotros lastimosamente caemos en esta situación y hay una prima de crisis que me puede solventar o me puede ayudar. Si es que yo estoy en una situación de una emergencia respiratoria, voy al hospital y no tengo el seguro, no tengo lo que me pueda ayudar a cubrir estos valores que usualmente son bien elevados, voy a entrar en un problema mayor a futuro. Entonces, parte de la planificación financiera es que yo pueda tener estos seguros que me ayudan a enfrentar cualquier crisis. Me preguntan si se decide vender algún activo improductivo, puede servir para pagar deuda o invertir. Nuevamente aquí, Glory, todo depende. Depende si es que mis deudas me están generando valor, es decir, yo invertí para comprar una maquinaria, para comprar un producto o para comprar un accesorio que me ayuda a ejercer mi trabajo, debería usar esa liquidez si es que la tengo para poder invertir. Si es que yo tengo deuda mala, cuando hablamos de deuda, deuda es deuda. El punto principal es que existe deuda buena y deuda mala. Deuda buena me refiero a deuda que yo compro cuando estoy comprando algo que me va a agregar valor o me va a permitir mejorar mis ingresos. Supongamos, si yo soy un doctor y compro una maquinaria que me ayuda a hacer exámenes o compro ciertos elementos que me ayudan a facilitar mi trabajo, efectivamente es deuda buena. Deuda mala es cuando yo compro algo netamente por consumo. Es decir, me compré algo que no me está agregando valor o algo que es un bien suntuario que efectivamente no me agrega. Entonces aquí viene el punto decisivo. Si es que yo tengo deuda mala, lo primero que debería hacer es eliminar esa deuda mala. Entonces, si vendo el activo, debería coger y automáticamente cancelar esa deuda mala. Me preguntan qué sugiere en tiempos de crisis para empresas dedicadas a la construcción en específico. Fábricas de bloques, sector que va a ser muy afectado. Efectivamente, el sector de la construcción es uno de los más afectados. Sin embargo, si ustedes vieron las noticias de ayer, probablemente sea uno de los principales sectores que se levante. Ahora, hay un punto importante. Se va a levantar y se va a reactivar los proyectos que ya se tienen en marcha. Es complicado pensar hoy que con todo ese esquema la gente vuelva a pensar en comprar o invertir en bienes inmuebles, al menos en el corto plazo. Si bien se reactiva la construcción, probablemente sea la segunda etapa cuando se levante el semáforo, esto no implica que van a haber nuevos proyectos. Entonces, hablar del sector de la construcción hoy todavía es muy difícil, porque no se sabe. Sin embargo, puede darse el caso de que efectivamente con esta renegociación de tasas que se está realizando en la Asamblea, uno de los sectores que ustedes saben que más mueve la economía es el sector de la construcción. Entonces, probablemente lo que se pueda hacer es que las tasas mejoren. Si es que se mejoran las tasas para el sector de la construcción, evidentemente se va a reactivar más rápidamente y a toda la cadena de valor que está implicada en este esquema. Pero todavía no sabemos. Lo que sí es certero que probablemente el siguiente sector que se reactiva, como se reactivó el tema de los servicios mecánicos, va a ser el sector de la construcción. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna otra duda que pueda ayudarles. Perfecto. Les agradezco mucho por la atención prestada. No duden en realizar cualquier consulta. De igual manera, probablemente compartamos elementos que pueden ayudar para revisar todos los temas que hemos discutido. Como comenté, el punto principal es que hagamos el análisis de verdad o el análisis de la situación actual o la radiografía o el triaje financiero de nuestra familia para saber efectivamente cómo nosotros vamos a evolucionar y cómo este tema nos va a impactar. Con esto nosotros podemos conocer las reservas, podemos conocer los ahorros, podemos conocer probablemente los ingresos que tenemos para que nos ayudar al tema de evolucionar. Como última pregunta,
que la información digital nos sugieren, en Internet hay diversa información. Libros, hay uno sumamente bueno que se llama El Inversor Inteligente. Más allá de hablarles de la bolsa o hablar de la inversión, les ayuda mucho a transformar el esquema de mentalidad, porque es justamente esta regla de oro de que yo comience a ahorrar y con este ahorro pueda generar un patrimonio y este patrimonio se convierte en un activo que me agrega valor a futuro. Muchas gracias.